Nacimos para matar, no para construir. No nos detenemos lo suficiente como para dejar monumentos. No dejamos intacta ninguna obra del enemigo para que engendren leyendas. Somos la primera legión, y aquel que sigue nuestra estela es la muerte misma. En el estrépito de la guerra que se avecina, donde el caos y la destrucción son las únicas constantes, la historia de los ángeles oscuros surge desde las sombras más profundas de la humanidad. Para comprender quiénes son estos guerreros hoy, debemos retroceder 10 milenios, hacia una era de terror donde la esperanza era un concepto olvidado y la supervivencia se pagaba con sangre y anonimato. En los oscuros sudarios de los que emergió la humanidad al final de la era de los conflictos, miles murieron en las instalaciones subterráneas ocultas del emperador. Estos sujetos, recipientes vacíos de fisiología humana, fueron probados, refinados y descartados sin piedad. La experimentación genética que desarrollaría los marines espaciales nunca fue un método artesanal o hermoso. Fue una carnicería brutal, despojada de toda moralidad, un horror necesario para forjar los cimientos de un imperio. Antes de que los primarcas fueran dispersados por las estrellas, se extrajo de ellos la semilla genética necesaria para formar la génesis de las legiones. Algunos de los primeros protoestartes, figuras situadas en un limbo entre el primarca y el guerrero, sirvieron como cuerpos de recolección para ese material genético. Aquellos que sobrevivieron al periodo de desarrollo permanecieron ocultos en el palacio imperial, vistiendo armaduras de un gris sin adornos, marines sin lealtad aparente a ninguna legión o primarca, solo al emperador y al imperio. Esta fue la primera legión. Emergieron en los años finales de las guerras de unificación, desplegados en campañas que exigían una precisión y disciplina que sus predecesores, los guerreros del trueno, simplemente no podían alcanzar. Fueron ellos quienes aplastaron el intento de golpe en las puertas del Palacio Imperial contra hordas tecnobárbaras en un esfuerzo desesperado que estaba condenado al fracaso. Eran el juicio y la condena hechos carne, el arma definitiva para aquellos que atraían la ira del emperador. A diferencia de los ultramarines, que se posicionan como la base inquebrantable de la estabilidad imperial, o de los lobos espaciales, ejecutores públicos de la voluntad del Señor de la humanidad, los ángeles oscuros siempre han estado rodeados de una sensación palpable de pavor. Una oscuridad que no proviene de la corrupción, sino de su propia historia y de la destrucción inminente que sienten todos aquellos designados como una amenaza o un lastre a erradicar. Como los primeros en ser desplegados, fueron autorizados a blandir sistemas de armamento prototipo de la era pre-herejía, incluyendo armas de plasma y reliquias de patrones terranos. El emperador confiaba en ellos para operar tecnologías volátiles que no se entregarían a legiones posteriores. Luchaban en un silencio aterrador, sin marcas de identificación, apareciendo como monstruosidades para los ejércitos humanos que aún recordaban las pesadillas de la vieja noche. No eran constructores de mundos ni legisladores. Eran la espada llameante del emperador, un ajuste de cuentas final con el destino. En aquellos días iniciales, la primera legión operaba como el aspecto del emperador, que dicta sentencias sin explicación, y lo más importante, sin testigos. Se les encomendó la sombría tarea de cazar y exterminar a los supervivientes de los guerreros del trueno. Eran los ejecutores ocultos, los que existían en la sombra porque representaban la voluntad secreta del emperador. Se les daban todas las herramientas necesarias para completar cualquier tarea sin vacilación, pregunta o reconocimiento. Fue en este contexto de secretismo y supremacía donde finalmente se descubrió a su primarca, Lion L. Johnson, en el mundo de Caliban. Caliban era un mundo letal, ahogado por bosques claustrofóbicos y oscuros que albergaban monstruos horripilantes teñidos por el caos. El infante primarca sobrevivió solo en ese infierno, aprendiendo a acechar, golpear y desvanecerse como el depredador definitivo. Cuando una orden de caballería de Caliban finalmente lo encontró, era una figura tan monstruosa que inicialmente lo confundieron con una de las bestias que cazaban. Solo un hombre, Luther, vio más allá de la sangre y el pelaje enredado,
reconociendo al niño humano que yacía debajo de la apariencia feral. Luther lo llamó el León, y bajo su tutela dentro de la fortaleza monasterio, el niño se convirtió en Lionel Johnson, el hijo del bosque. La velocidad con la que el león aprendía era aterradora, pero su aislamiento temprano lo marcó para siempre con una distancia emocional que definiría su carácter. Juntos, el león y Luther lanzaron una campaña planetaria para purgar a Caliban de sus grandes bestias. Durante 10 años brutales, cazaron a los monstruos hasta la extinción, derrocando tradiciones feudales y quemando bosques, hasta que el león ascendió como gran maestro de la orden, empujando silenciosamente a su padre adoptivo, Luther, a la sombra. Cuando la Gran Cruzada llegó a Caliban, el emperador reconoció inmediatamente a su hijo perdido. El planeta fue entregado al gobierno imperial y transformado en un centro de industria, un cambio sísmico que no sentó bien a todos los habitantes. La falta de empatía del león, quien disolvió las viejas órdenes de caballería, comenzó a sembrar las semillas de la discordia. Sus caballeros fueron convertidos en Space Marines, pero los más veteranos, incluido Luther, solo pudieron ser mejorados quirúrgicamente al ser demasiado mayores para la transformación completa. Este fue el primer abismo, una grieta permanente entre los veteranos terranos de la Legión y los nuevos reclutas de Caliban. Para estudiar y adaptarse a la metodología de lucha de su primarca, se formó una compañía honorífica conocida como los 500, quienes crearon el Códex del León, el texto más seguro y secreto de la Legión, que contenía su comprensión total de las estrategias del león. El león se ganó la reputación de ser uno de los mejores comandantes del Imperio, pero también uno de los más fríos y reservados. A diferencia de Sanguinius u Horus, no buscaba el afecto de las masas, lo suyo era la acción decisiva, no la diplomacia. Sin embargo, cuando Horus fue nombrado señor de la guerra, el león tomó esa decisión de manera personal, como un desprecio a su carácter. Su incapacidad para ver los matices emocionales en quienes lo rodeaban se convirtió en su mayor debilidad. En un acto que sellaría el destino de su legión, decidió enviar a Luther y a una fuerza de ángeles oscuros de regreso a Caliban bajo las órdenes de guarnecer el mundo y acelerar el entrenamiento de reclutas. Luther, consumido por el resentimiento de ser eclipsado por el león, y habiendo considerado incluso permitir que una bomba atómica matara al primarca durante una campaña anterior, sintió que esto era un destierro. El fuego de la traición comenzaba a arder en el hogar de la Primera Legión, mientras el resto de la galaxia se preparaba para sumergirse en la oscuridad de la herejía de Horus. La guerra civil que desgarró el Imperium no fue solo un conflicto de ejércitos, sino una fractura del alma misma de la humanidad. Mientras el león lideraba a sus ángeles oscuros a través de las estrellas, purgando mundos y enfrentándose a la traición de sus hermanos primarcas con una furia nihilista, en Caliban, el resentimiento de Luther se había transformado en algo mucho más oscuro. La herejía de Horus había demostrado que incluso el hijo más confiable del emperador podía caer, y esa revelación vació el corazón del nuevo imperio. El león, tras descubrir que había llegado demasiado tarde para defender Terra, dirigió su flota hacia Caliban con la intención de reunirse con sus fuerzas, solo para ser recibido por el fuego de las defensas planetarias. La traición se había consumado en su propia casa. Los leales respondieron con un contraataque de fuego infernal, bombardeando sistemáticamente el mundo que una vez llamaron hogar. El león lideró una fuerza de resolución quirúrgica hacia la fortaleza monasterio, donde se enfrentó a Luther, quien ahora estaba imbuido por el poder del caos. Fue un duelo épico, una versión a menor escala de la batalla entre el emperador y Horus. El león, a pesar de su frialdad legendaria, vaciló en el momento crucial, incapaz de asestar el golpe mortal a quien fuera su figura paterna. Luther, en cambio, desató una ráfaga psíquica que hirió mortalmente al primarca. En ese instante, al ver al león caído, Luther experimentó un momento de claridad y desesperación terminal, dándose cuenta de su fracaso absoluto. Los dioses del caos, al ver frustrados sus planes una vez más,
desataron una tormenta disforme que, combinada con el incesante bombardeo orbital, despedazó el planeta Caliban. Los ángeles oscuros traidores, conocidos desde entonces como los caídos, fueron dispersados por la galaxia a través de la disformidad. El león no murió. Fue transportado al centro de lo que quedaba de Caliban por los misteriosos vigilantes en la oscuridad, quienes también encerraron a un Luther delirante en una bóveda de estasis secreta. Lo que quedó del mundo se convirtió en La Roca, una base móvil que viajaría por las estrellas como un recordatorio eterno de su vergüenza. Los ángeles oscuros recogieron sus pedazos y lloraron a su primarca en silencio, plegando su dolor hacia adentro como habían sido entrenados para ocultar toda verdad peligrosa. Entendieron que, si el Imperium alguna vez conocía la verdad sobre el cisma que desgarró su legión, su honor y su existencia estarían acabados. Así nació el Círculo Interior, una jerarquía de vigilancia y secretos, donde cada hermano de batalla vivía bajo un escrutinio permanente. Cambiaron sus armaduras al color verde oscuro, en honor a los bosques desaparecidos de Caliban. Pero el peso de lo ocurrido allí se aferró a ellos como una cadena psíquica. Decretaron que mientras un solo caído siguiera con vida y sin arrepentirse, los ángeles oscuros permanecerían como los no perdonados. Su misión principal durante los siguientes 10.000 años no sería solo defender el Imperium, sino cazar a sus hermanos errantes a cualquier precio. Esta obsesión por el secreto no pasó desapercibida para las instituciones nacientes como la Inquisición, pero la naturaleza reservada y melancólica de la Legión del León permitió que su aislamiento pareciera una consecuencia racional de la pérdida de su mundo y su primarca. Continuaron procesando las guerras del Imperium con una precisión fría, utilizando sus victorias para acallar cualquier rumor o sospecha. Internamente, la Legión se estructuró a través del Hexagramaton, las 6 alas especializadas que les permitían adaptarse a cualquier forma de combate. Desde la infantería inquebrantable de la Stormwing hasta los exterminadores de élite de la Deathwing y los especialistas en persecución rápida de la Ravenwing. Estas alas, como el ala de hierro con su potencia mecanizada o el ala de fuego con sus tácticas de infiltración y asesinato, permitieron que la primera legión fuera un arma versátil y letal. En la era de los capítulos, solo la Deathwing y la Ravenwing sobrevivirían como formaciones permanentes, dedicadas casi exclusivamente a la caza de los caídos. El Hexagramatón se convirtió en la base de su supervivencia, permitiéndoles mantenerse unificados sin necesidad de una visibilidad pública que pudiera exponer sus pecados. Durante milenios, el entrenamiento y la disciplina táctica extrema definieron quiénes eran. Las armas definitivas del capítulo, guerreros que luchaban en una cruzada oculta mientras el Imperium se hundía lentamente en la superstición y la decadencia. El deber se convirtió en su única armadura, una llama penitente que solo se apagaría con las aguas de la redención. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente. Tras 10.000 años de letargo en el corazón de la roca, mientras el Imperium se enfrentaba a la Cicatrix Maledictum y la oscuridad de la era Indómitos, algo cambió. La perturbación causada por la Gran Grieta impactó incluso en el santuario secreto de los Ángeles Oscuros. Luther fue robado por un príncipe demonio, y el destino del león comenzó a agitarse. El hijo del emperador, el caballero de Caliban, estaba despertando en una galaxia que ya no reconocía, una galaxia llena de mundos que se asemejaban al Caliban de su juventud, aterrorizados, aislados y acechados por horrores inconfesables. El león regresaba no como un símbolo de luz y esperanza, sino como una figura inquietante y contemplativa, lista para caminar de nuevo por los senderos de un bosque que solo él podía ver. El despertar del león fue tan misterioso como su desaparición. Emergió de su sueño para encontrarse vagando en un extraño reino de sombras que recordaba al Caliban de antaño, una dimensión de bolsillo o un reino protegido dentro de la disformidad. Se especula que el propio emperador creó este espacio para su hijo, ya que allí habita la figura de un viejo rey, herido, que no puede hablar, una posible proyección del Señor de la humanidad.
Este reino espejo permite al león realizar lo que se conoce como el caminar del bosque, una habilidad para viajar grandes distancias a través de este bosque metafísico, emergiendo en diferentes puntos de la galaxia de forma similar a quienes utilizan la telaraña. Su primera gran victoria tras su regreso fue la liberación del mundo de Camarth de las garras del caos, donde comenzó a crear su propio protectorado en Imperium Nihilus. El Lionel Johnson del Milenio 41 no es el mismo estratega gélido de la Gran Cruzada. Es una figura más vieja en espíritu, más cautelosa y paciente. A diferencia de su hermano Roboute Guilliman, quien ha regresado para liderar el Imperium de manera visible y burocrática, el león ha optado por permanecer en las sombras, observando sin comentarios, a veces incluso ocultándose de su propio linaje. No ha mostrado interés en unirse a la cruzada de Guilliman. Su enfoque está en la supervivencia en la oscuridad, en esperar y observar. Al revisar los registros históricos de los 10.000 años que pasó en estasis, el león ha comprendido que el desastre de Caliban no fue un simple acto de traición cobarde. Ve que los caídos no se fracturaron simplemente por debilidad, sino por circunstancias de miedo, aislamiento y colapso del orden, las mismas fuerzas que ahora desgarran al Imperium en su totalidad. En un giro sorprendente para un hombre que en el pasado no conocía la absolución, el león ha comenzado a mostrar una capacidad de perdón pragmática. Entiende ahora que muchos de los caídos se convirtieron en traidores por abandono y pérdida de dirección más que por ambición retorcida. Un ejemplo notable es el Capitán Bors, un antiguo pirata y renegado que, a pesar de estar fuera del Imperium, nunca se rindió al caos y seguía luchando contra sus fuerzas. Cuando Bors supo del regreso del león, abandonó su vida de piratería y se puso a sus órdenes sin pedir perdón ni ofrecer excusas. El león, juzgando al hombre que tenía ante sí y no los siglos de historia detrás de él, lo aceptó en sus filas. Estos guerreros redimidos son ahora conocidos como los resucitados, un puente entre la lógica pragmática de la era de la herejía y la condena juiciosa del presente. Este enfoque choca frontalmente con la obsesión del círculo interior de los ángeles oscuros, quienes han pasado 10.000 años consumidos por el peso de un deber que no pueden pronunciar en voz alta. El león ve que sus hijos se han convertido en un capítulo definido por el secreto y la dureza externa, perdiendo parte de su propósito fundamental como la hoja de precisión del emperador. Siente desprecio por el estado actual del Imperium, con su burocracia hinchada y sus maquinaciones religiosas supersticiosas. Aunque no ha buscado el conflicto con la eclesiarquía o las instituciones imperiales, prefiere ignorarlas, manteniendo una distancia cautelosa. La gran pregunta que flota en el aire es ¿qué sucederá cuando el león y Guilliman finalmente se encuentren cara a cara? Guilliman es un racionalista que intenta reparar una estructura que ya no puede ser reconstruida sin demoliciones significativas. Es un hombre de compromiso, dispuesto a tolerar a los fanáticos religiosos para mantener la unidad. El león, por el contrario, es un hombre de acción inmediata, nacido para matar y no para construir. Sin embargo, han trabajado juntos en el pasado y podrían encontrar un equilibrio. Guilliman como el coordinador y administrador, y el león como el cazador implacable que lanza una cruzada de destrucción precisa contra el enemigo. El león no ha regresado para restaurar el sueño perdido del pasado. Ha regresado para mantener viva lo que queda de la humanidad el tiempo suficiente para que continúe su lucha. El Hijo del Bosque sabe por qué la humanidad todavía lo necesita en esta nueva era de oscuridad total. Él nació en un mundo de horror brutal y sombras que acechaban, y conoce mejor que nadie el camino del bosque que conduce a la muerte en cada giro. Mientras el Imperium se tambalea bajo el asedio de señores de la guerra orcos, sacerdotes del Mecánicos, en busca de conocimientos prohibidos y horrores antiguos que despiertan en mundos como Cronis, el león se mantiene desafiante. Cronis no debe caer, y ellos no están solos. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la guerra ha regresado, y con ella, el primer y más temible de los hijos del emperador ha vuelto para reclamar su lugar en las sombras. El león ha despertado,
y aquel que sigue su estela, una vez más, es la muerte.